la vida eterna. Veamos entonces, hermanos, primera parte, cómo la fe salvadora abraza las Escrituras como palabra de Dios. Y este punto empieza desde el principio del párrafo hasta donde se nos dice: es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, como podrán verlo en la pantalla. En el párrafo anterior, recuerden, habíamos hablado acerca del origen de la fe y consideramos cómo la fe es una obra del Espíritu de Cristo, como dice la confesión, cuyo medio es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, obrando en el corazón internamente, usa la palabra de Dios como el instrumento o el medio para engendrar en nosotros la fe. Y con la fe, con esa misma fe que el Espíritu obra, recibimos luego la palabra de un modo particular. No la recibimos como recibiríamos cualquier otro mensaje. ¿Cuál es ese modo? Vean de nuevo lo que la confesión dice. Por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. Y un ejemplo, o el texto al que nos remite la confesión aquí, es al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 24. Perdón, Hechos 24, versículo 14. Al revés, Hechos 24, 14. Pablo dice, dando testimonio ante Félix: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, que era el camino, hermanos, para Pablo, era uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. Probablemente viene de la idea o de las palabras de Jesús cuando el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un nombre del cristianismo, el camino. Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué hacía Pablo entonces? Por la fe creía todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Nosotros podemos decir de la misma manera que Pablo: por la fe recibimos todas las cosas que están escritas en la ley, en los profetas, y nosotros agregaríamos algo que Pablo no dice ahí: escritas también por los apóstoles. Pero ¿por qué creemos que es verdad todo lo que es revelado en la palabra? La confesión nos sigue explicando: por la autoridad de Dios mismo, quien es el que nos habla en ella. Por la autoridad de Dios, por la autoridad que Dios tiene, creemos entonces en su palabra. También nos dice la confesión que por esta fe el cristiano percibe en la palabra una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Es decir, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es superior a los libros compuestos por la intención de los hombres y superior también a la revelación general. Ojo que la confesión no nos dice que esas cosas no sean útiles para el cristiano. Nos dice que para el cristiano hay una excelencia superior en la palabra. Y los textos a los que se nos remite aquí, hermanos, son en primer lugar el Salmo 19. Salmo 19. En el Salmo 19 podemos ver una distinción muy clara que hay entre la revelación natural, la revelación general, una revelación que Dios ha dado a todo el mundo por medio de la creación, y la revelación que Dios ha dado en su palabra. Piensen, ¿cómo comienza el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y del versículo 1 al versículo 6 se nos habla de ese espectáculo, de ese teatro, hermanos, que es la creación y por el que Dios se revela. Pero ¿de qué se nos habla en el versículo 7 en adelante? La ley de Jehová
es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿De qué se está hablando allí? Ya no se está hablando de la revelación de Dios en la creación, se está hablando de la revelación de Dios en su palabra. Y esta es la clase de excelencia que percibimos en las Escrituras. Podemos identificarnos con el salmista y decir que esta ha sido nuestra experiencia. Hemos recibido la palabra de Dios de esta manera. Hemos experimentado de estas excelencias y sabemos entonces que es más valiosa que el oro, que es más dulce que la miel, que no hay cosa en este mundo que sea una comparación suficientemente apta para que podamos hablar del deleite, de la majestad que encontramos en las Escrituras. Asimismo, hermanos, se nos cita el Salmo 119, versículo 72, con una idea muy parecida a la que vemos aquí, porque el salmista dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Si al cristiano entonces se le ofrecieran los tesoros de este mundo y se pusiera en comparación o en contraste la palabra de Dios, elegiríamos, por la gracia de Dios, su palabra. Pero ¿por qué es superior la palabra de Dios, según nos dice la confesión? ¿Por qué la percibimos de esta manera? Porque muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Hay tres personas que se mencionan ahí. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Hijo y tenemos a Dios el Espíritu Santo, una referencia trinitaria. ¿Por qué encontramos una excelencia superior en las Escrituras? Porque las nubes, hermanos, no nos hablan o no nos dicen exactamente lo mismo que podemos encontrar con ese contenido y con ese detalle en las Escrituras. Viendo la creación podemos saber algo acerca de Dios, podemos saber acerca de su poder, podemos saber de su autoridad, podemos saber de otras cosas. Pero la creación no nos habla de Cristo. La creación no nos habla acerca de su doble naturaleza, Dios y hombre. La creación no nos dice acerca de su oficio como mediador. La creación tampoco nos habla de las operaciones del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿En dónde encontramos eso? De nueva cuenta, en la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que nos habla, describe y nos hace contemplar estos gloriosos misterios. La confesión continúa diciendo: de tal forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Y el versículo al que se nos remite allí es a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué declaración, hermanos! El apóstol Pablo, ante la faz ya de su propia muerte, cuando él iba a ser decapitado en Roma, algo que muestra en la carta, le dice a Timoteo: Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo nos dice también que él sabía a quién había creído y se seguía entregando, hermanos, seguía confiando en Dios en ese momento. De la misma manera, nosotros somos capacitados por esta misma fe y esta misma palabra para confiar nuestras almas a la verdad que hemos creído.
¿Qué podemos tomar como aplicación de este primer punto? En primer lugar, demos gracias a Dios porque Él nos ha dado la fe y Él nos ha dado también su palabra. Si Dios no nos diera la fe, ¿cómo podríamos entonces creer a su palabra? Y si Dios no nos diera su palabra, ¿cómo podría haber entonces fe? No podríamos llegar a un conocimiento salvífico. Hay una unión inalterable entre la fe y la palabra, y Dios ha querido otorgarnos ambas cosas. Pasemos entonces, hermanos, ahora al segundo punto de la confesión. La fe salvadora actúa de manera diferente según el contenido de la palabra. La confesión nos lo dice así. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. La fe abraza la Escritura como la palabra de Dios en general, pero ahora de un modo más particular. La confesión es más específica ahora y nos dice que la fe salvadora actúa de diferentes maneras, dependiendo de lo que nos dice un pasaje de la Escritura o lo que nos dice otro pasaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que la fe responde de modo lógico y congruente con lo que Dios nos dice. Imagínense esto. ¿Qué pasaría si un niño despreciara las órdenes de su padre? ¿Qué pasaría si el niño se riera de las amenazas que el padre le hace de un castigo o despreciara sus promesas y se burlara de ellas? ¿Qué diríamos de ese niño? Que es un niño para el que las palabras de su padre no tienen peso. Pues el cristiano es todo lo contrario a ese niño. El cristiano cree que la Escritura es la palabra de Dios mismo. El cristiano cree que es nuestro Padre Celestial el que nos habla en ella. Y por eso responde de manera congruente a lo que Dios dice. Si Dios nos da mandatos, ¿qué hace el cristiano? Dice, hay que obedecerlos. Si Dios nos da amenazas, ¿qué dice el cristiano? Hay que temblar, hay que tener temor a esas amenazas. Si Dios nos da promesas, ¿qué dice el cristiano? Hay que abrazarlas, hay que creerlas, hay que confiar nuestra alma a esas promesas. Vean cómo la misma Biblia, hermanos, distingue estas diferentes respuestas a la palabra de Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 14. Cristo le dice a sus apóstoles: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Noten, hermanos, la forma que tiene nuestro Señor Jesucristo para decir esto. Normalmente en un enunciado condicional pondríamos la condición en primer lugar, ¿no es cierto? Si hacéis lo que yo os mando, son entonces mis amigos. Pero el decirlo de esta manera crea un impacto cuando lo oímos. Vosotros sois mis amigos. Todos queremos eso, pero después dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué hace el cristiano? Entendiendo aquí que Cristo nos está hablando en función de mandamientos, el cristiano dice, yo quiero obedecer eso. Yo quiero rendir obediencia a los mandatos de Cristo. ¿Qué podemos decir de las amenazas? Vean el ejemplo que la confesión nos da en Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 2. El capítulo 66 de Isaías termina hablando de unos juicios tremendos, pero también de una esperanza para el pueblo de Dios. Y entre estas cosas se nos dice, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla
a mi palabra. Es así como el cristiano responde a las amenazas de juicio. Es así como un israelita que escucharía el mensaje de Isaías respondería cuando oyera la forma en que Isaías habla acerca del exilio y cómo las naciones iban a despojar a Israel o iban a destruir. Así nosotros también en este tiempo, al oír de las amenazas de Dios, estas producen temor en nuestro corazón. Y por último encontramos también las promesas. El texto que tenemos aquí es Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Nos dice, hablando acerca de Abraham y de Sara y de otros que aparecen en esa lista, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es la manera en que respondemos a las promesas. Por su carácter de ser promesas, no las vemos cumplidas en su manera completa, en su manera consumada en esta vida. Pero las recibimos de tal manera, hermanos, que las decisiones que tomamos como cristianos, así como las decisiones que tomó Abraham, las que tomó Sara, lo que hizo Moisés, etcétera, están en función de esa fe. Esa fe es lo que domina nuestra vida, esas promesas que Dios nos ha dado y que nosotros recibimos por medio de esta fe. De todo esto, hermanos, en el segundo punto podemos aprender varias lecciones. Y me voy a detener un poco aquí, aun si no alcanzamos al tiempo de preguntas, porque esto es algo muy práctico. En primer lugar, esto nos dice, hermanos, que el cristiano necesita toda la palabra de Dios, no solo una parte de ella. Pregunto, si no tuviéramos los mandatos, ¿cómo sabríamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué pasaría si no tuviéramos las amenazas que encontramos en las Escrituras? Pronto empezaríamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría, y llegaríamos a ser ligeros con el pecado. ¿Qué haríamos si no tuviéramos las promesas para esta vida y para la venidera? Entonces seríamos presa del gigante de la desesperación en lo que respecta al presente y también en lo que respecta al futuro. En segundo lugar, como cristianos tenemos que aprender a distinguir qué nos está diciendo la palabra para ejercitar nuestra fe de una manera congruente. Esto es clave para nuestra vida. Imagínense qué pasaría si al ver una promesa pensamos que es un mandamiento. ¿Qué es lo que eso produciría en el corazón? Las promesas pues deben producir consuelo, producen gozo, producen alegría, producen alivio. Pero si viéramos las promesas como un mandamiento, ¿qué es lo que pasaría? Caeríamos en la desesperación. Si al ver un mandamiento pensáramos que es una amenaza, imagínense, 613 amenazas en el Antiguo Testamento con los mandamientos que encontramos. Y no me acuerdo si son como más de 800 mandamientos los que encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia sería un libro de amenazas, entonces. ¿O qué pasaría si al ver una amenaza pensamos que es una promesa? Sería, hermanos, como abrir un botiquín y tomar la medicina que no debemos y dejar de tomar la medicina que necesitamos. Aprendamos entonces a distinguir qué es lo que Dios nos dice. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él habla en modo imperativo. Por eso la gramática es importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la manera en que Dios nos habla con mandamientos.
Cuando Dios nos habla con amenazas, lo hace con palabras fuertes que tienen la intención de producir temor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. O como también lo dice el libro a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por último, cuando Dios nos da promesas, lo hace en un lenguaje dulce y consolador. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al leer la Biblia entonces hay que pensar, ¿esto está describiendo una realidad o me está mandando a hacer algo? ¿Hay aquí alguna promesa para mí, sea explícita o sea implícita por lo que el pasaje dice? ¿Hay alguna amenaza para mi vida, algo que debería producir temor en lo que estoy leyendo en este pasaje? Y si lo hacemos así, hermanos, créanme, nuestra fe se va a nutrir de la manera correcta y no va a haber desequilibrios en nuestro entendimiento. Por último, los actos principales de la fe salvadora, nos dice la confesión, tienen como objeto al Hijo de Dios. Y con esto terminamos. La confesión dice, pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna, en virtud del pacto de gracia. La fe salvadora responde entonces con diferentes actos. Ya lo hemos visto, la confesión dice, la fe actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular. Pero la confesión nos dice de manera todavía más específica que los actos principales de la fe salvadora tienen que ver con la persona de Cristo. Están directamente relacionados con Cristo, nos dice la confesión. En otras palabras, la fe salvadora reposa en Jesucristo. Esa es su principal característica. Una persona que no es creyente puede distinguir los mandamientos y puede intentar obedecerlos. Una persona que no es creyente puede sentir cierto alivio al ver las promesas y entender que Dios ofrece cosas maravillosas. Una persona que no tenga fe puede ver las amenazas y sentir temor ante ellas. Pero cuando hay una verdadera fe, esta se distingue porque está puesta en Jesucristo. Esos son los principales actos de la fe. Tienen que ver con la persona de Cristo. Y con la palabra acto se hace referencia a los diferentes verbos que tienen como objeto a nuestro Señor Jesucristo aquí. Aceptarlo, recibirlo, descansar solo en Él. Y por ejemplo, la confesión nos cita textos como Juan 1:12. ¿Qué nos dice Juan 1:12, hermanos? Un texto que conocemos. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? ¿A quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. A estos, nos dice la palabra, es a los que Dios ha dado ese derecho, ese privilegio glorioso de ser adoptados por Dios. El apóstol Pablo nos habla en Hechos 16:31 que él había predicado del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos da evidencia de que su fe para salvación estaba por completo en Jesucristo. En Gálatas 2:20 puede hablar en esos términos en los que él dice que, vamos al texto rápido, hermanos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y encontramos también, por último, aquí en la confesión, Hechos 15:11, en donde en ese concilio, el primer concilio que tendría lugar en Jerusalén, el apóstol Pedro, dice estas palabras: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es en Cristo entonces que recibimos esa justificación, esa santificación y esa vida eterna. Terminemos, hermanos, aplicando esta verdad, porque de esto aprendemos cuál debe ser el énfasis de nuestro mensaje, el énfasis de nuestra vida, cuando hablamos con aquellos que no han creído en Cristo todavía, cuando hablamos para la edificación de los santos, cuál debe ser el énfasis de nuestro discurso y de nuestra vida. Cristo. Si los actos principales de la fe están directamente relacionados con Él, entonces Cristo debería ser, y lo es en realidad, nuestro tema predilecto, el centro de nuestras vidas. Amén, hermanos.